En las últimas secciones hemos estado aprendiendo cómo conseguir una idea para su sermón o para su estudio. Entonces, de esta manera nosotros hemos estado buscando, hemos encontrado algunas ideas, hemos estado haciendo alguna lista de ideas, ¿verdad? Para escoger de entre ellas, escoger una que sea la idea que nosotros queremos tener para nuestro sermón. Ahora, primero debemos de estar seguros de una cosa. Hemos también ido trabajando con buscar un texto bíblico para este sermón. Pero debemos de asegurarnos de que este texto bíblico realmente trabaje y funcione muy bien con esta idea que hemos tenido acerca del sermón. Estamos aprendiendo realmente a trazar, ¿verdad?, un camino que nos va a llevar a nosotros a poder preparar un sermón o estudio bíblico. Así que es importante escoger un texto que diga lo que su idea dice. Para esto hemos venido trabajando en este nuevo texto bíblico que me imagino que ya muchos de ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Y ya lo están colocando con la idea que tienen para su sermón o estudio. Pero si ya lo tienen y están trabajando con él, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué significa este texto bíblico? ¿Se ajusta realmente con la idea que tengo para el sermón o el estudio que pienso preparar o que estoy preparando? También, si no se ajusta, es importante que desde ahorita podamos hacer un cambio. De repente podemos buscar otro texto que se ajuste a este propósito, es decir, a la idea que ya tenemos del sermón. O bien, si nos gusta mucho el texto bíblico y nos hemos encariñado con él, entonces tratemos de buscar una idea para este texto. Y entonces olvidémonos de la idea que traíamos. Cualquiera de las dos puede funcionar. Pero yo creo que a esta altura, ¿verdad?, si tenemos ya un texto y estamos trabajando con él, debemos entonces estar seguros de que este texto funciona muy bien con la idea que tenemos. Ok, ahora debemos de volver otra vez a los pasos que habíamos hablado en la última sección que tuvimos, ¿verdad? Estos pasos, más que todo tratando de encontrar o tratando de interpretar este texto bíblico que tenemos en nuestras manos. Y para este paso, ¿verdad?, habíamos hablado en la clase pasada que nos iba a ayudar el hacer una exégesis del pasaje. Una exégesis no es más que explicar o interpretar el texto bíblico, el texto que tenemos. Es como si dijéramos que la exégesis exegética es una ciencia que lleva a la interpretación de los textos bíblicos. Entonces, el primer paso que habíamos visto y que habíamos comentado en la sección pasada era la de leer varias veces el texto. Era importante hacer esto. ¿Por qué? Porque es necesario que nos familiaricemos con el texto. Y allí estuvimos hablando de algunos puntos importantes que íbamos a estar buscando en cada uno de de estas lecturas que íbamos haciendo consecutivas del texto bíblico. Pero también hablamos un poquito, ¿verdad?, de cómo establecer los límites del texto. Acuérdense que es importante buscar la unidad del texto bíblico escogido y que guarde una armonía con la idea que tenemos. Y que esa idea del texto pueda fluir cuando nosotros sabemos dónde comienza esta idea y dónde termina. Entonces estuvimos explicando acerca de cómo hacer esto de los límites del texto. Pero también hablamos de un paso el paso número 3, que dice: defina el texto que domina la idea. Defina el texto que domina la idea. Es decir, ahí en ese paso íbamos a estar buscando, ¿por qué? Íbamos a estar buscando, leyendo, ¿verdad?, y buscando algunas palabras que el autor usa y el orden en que él las usa. Habíamos citado o habíamos hablado, creo que habíamos citado Pedro, ¿verdad? No sé si se recuerdan, capítulo 5 de Primera de Pedro. Y habíamos hablado en capítulo 5 de Primera de Pedro, sobre todo en los versículos 5 y en el versículo 6. Habíamos dicho que en ese contexto, la palabra humildad, vamos a decirlo así, la palabra humildad se repetía y se enfocaba mucho, ¿verdad?, en la idea de lo que el autor, es decir, Pedro, venía diciendo. Por ejemplo, en el versículo 5 habíamos dicho que
Pedro dice ahí, revestidos de humildad, en la parte B del versículo 5. Dice también en la última parte de este mismo versículo, Pedro hace la acotación, ¿verdad?, de Isaías 57:15, y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias ¿a quién? A los humildes. Entonces, en ese sentido nosotros podemos ver que la palabra, otra vez, la palabra de humildad, humillaos, toda esta palabra, ¿verdad?, está repitiéndose una y otra vez. Y también por último, en el versículo 6 aparece la palabra, comenzando el mismo versículo, aparece la palabra humillaos. Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano ¿de quién? De Dios. Entonces, Pedro dice, para que os exalte cuando fuera tiempo. De tal manera pues que esto es importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta cuando estamos haciendo esta interpretación o esta exégesis de un pasaje bíblico. También quiero decirles que es importante tomar esto porque es lo más significativo que vamos viendo durante este proceso o esta serie de pasos que estamos tomando. Acuérdense que esta es una serie de pasos que nos va a ayudar a nosotros a determinar cuál es la verdad que hay contenida, ¿en dónde? En el texto bíblico que estamos usando. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a interpretar el significado del texto bíblico de manera ¿qué? De manera correcta, Entonces, para eso estamos, ¿verdad?, yendo cada uno de estos pasos. Recuerde también que estos son pasos que yo he estado mirando e investigando y me parece que son pasos que nos pueden ayudar mucho en la interpretación del texto. Tal vez usted ha visto otros pasos, ¿verdad?, o algunos pasos adicionales a esto. También muy bien puede usarlos, ¿verdad?, siempre y cuando esto le ayude a interpretar de manera más clara, de manera más objetiva el texto bíblico con el cual está trabajando. Ok, entonces entramos en el punto número 4, el paso número 4, y cuando entramos en el paso número 4, hablamos de que había que escribir una traducción, o decir, nuestra propia traducción. ¿Qué queríamos decir con esto? Cuando estamos escribiendo, ¿verdad?, nuestra propia traducción, a veces es importante, ¿verdad?, yo creo que es muy importante que nosotros leamos el texto y tengamos nuestra idea, la idea que nosotros pensamos acerca del texto. Pero por supuesto, ¿verdad?, como en todo lo que hemos estado hablando en este curso, la mano de Dios, su Espíritu Santo, nuestra relación con Él, es muy importante para que nosotros podamos llegar a descubrir la verdad contenida en ese texto. Es importante orar a Dios y hablar con el Señor pidiendo que por ayuda para que podamos comprender mejor lo que este pasaje bíblico nos quiere indicar. Entonces, pero en ese momento, ¿verdad?, con escribiendo tu propia traducción, te darás cuenta de lo que tú, en forma escrita, te darás cuenta de lo que tú crees y comprendes acerca de lo que es el texto que estás manejando, acerca de este texto que estás manejando, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es importante hacer esta traducción personal. Y oye bien, hazla antes de que estés consultando cualquier otra fuente, ¿ok? El propósito de hacer tu propia traducción aquí es que tú puedas saber cuál es la idea que tú tienes sin, vamos a decirlo así en el buen término de la palabra, sin contaminarte de las ideas o de las ideas de otros. Entonces, de esta forma o de esta manera, nosotros podemos ir luego a otras fuentes, ¿verdad? Y muchas veces, y vas a notarlo, ¿verdad? Muchas veces, cuando estás yendo a otras fuentes, te darás cuenta de que la idea de que, dependiendo, claro, de todo lo que hayas hecho y de tu oración, de tu relación con Dios, de todas las cosas, te darás cuenta que tu idea ha sido, o es, una idea muy cercana, o quizás un poco más ampliada, de la que otras fuentes, como comentarios y eso, estás consultando. Entonces es importante que hagamos nuestro trabajo primero, ¿verdad? Y luego, ¿qué? Y luego busquemos y miremos lo que otras fuentes o otros comentarios, pues,
dicen al respecto. Ok, para eso necesitamos seguir con el paso, analice el texto usando otras ayudas. Entonces, yo creo que, no sé si ustedes se recuerdan, estuvimos hablando de algunos aspectos importantes, como por ejemplo, algunos comentarios, algunas, creo que les estuve hablando también inclusive de usar algunas ayudas, como el Atlas, como diccionarios bíblicos. Les estuve hablando sobre las enciclopedias bíblicas también, que eran de mucho uso, ¿verdad? De los mapas bíblicos también, ¿por qué no? A veces queremos conocer lugares, ¿verdad? O nuestro texto involucra un lugar en Judea, por ejemplo, por decir algo. Y si es un pasaje del Nuevo Testamento, específicamente de los Evangelios, de un viaje que Jesús ha hecho y menciona una ciudad, es muy importante saber de qué ciudad se está moviendo, la distancia por lo menos, hacernos una imaginación, solo mirando en el mapa, más o menos la distancia que pudo haber recorrido Jesús, ¿verdad? Solo a manera de ejemplo les digo. Por lo tanto que los mapas bíblicos son muy importantes. También las concordancias son importantes. Estuvimos hablando sobre el uso y lo importante que son las concordancias. Las concordancias temáticas también. A veces tienes un texto que de por sí está relacionado a un tema bíblico. Y entonces tú vas a la temática, si es del amor o algo así, y te aparecen todos los versículos acerca del amor. Y contenidos allí, en un solo bloque, ¿verdad?, de escrituras. Ahora, también, si, como les había dicho anteriormente, si están estudiando un pasaje de los Evangelios, es importante también que ustedes consulten lo que llamaríamos una armonía de los Evangelios. Hay algunas Biblias que a veces traen esto de las armonías de los Evangelios. Sobre todo puedo citar la Biblia de Thompson, que es una Biblia muy útil en este respecto, ¿no? Ella trae una armonía, trae una serie de, como dijéramos, trae una escritura, ¿verdad? Un evento que ha ocurrido, por ejemplo, en Mateo. Tú puedes chequear inmediatamente allí si también se repite en cualquier otro de los evangelios. Y esto es muy útil, ¿verdad? Porque también te enseña a ti, en cierta manera, te enseña a que este pasaje que a lo mejor estás tomando acá está más ampliado en Juan o por ejemplo en Mateo o en Marcos, cualquiera que sea, ¿verdad?, el evangelio que estás consultando. Entonces, esto te ayudará mucho a tener una idea más amplia del texto o del evento que estás estudiando en esa escritura, ¿verdad? Los libros de costumbres y personajes bíblicos es algo también muy importante que tengas, porque yo creo que una de las cosas que te pueden ayudar, ¿verdad?, cuando, por ejemplo, Jesús habla de términos, yo soy el buen pastor, ¿verdad?, es importante saber cuál es la costumbre o cómo era la vida de los pastores, ¿verdad?, en aquel tiempo. Por ejemplo, leyendo acerca del pastor, nos damos cuenta de cómo el pastor llevaba a sus ovejas camino hacia la montaña y los refugios donde él las colocaba. Y a veces en esos refugios habían ciertos lugarcitos, sí, casi sin techo, ¿verdad? Pero nomás ¿para qué? Para resguardar las ovejas. Y solamente tenía un pequeño agujero por donde nomás podían entrar las ovejas. ¿Y el pastor qué hacía? El pastor se sentaba allí, en ese agujero, tapando el agujero, haciendo o esperando que las ovejas reposaran allí. Y entonces lo bonito de esto es que cuando lo llevas al Evangelio de Juan, donde él dice yo soy el buen pastor, él dice también yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, me trae la idea de que habiendo leído esto, me trae a mí la idea de que de Jesús allí en ese lugar, en las montañas donde habían estos refugios, ¿verdad?, para ovejas, o estos corrales, vamos a llamarlo mejor corrales, y donde Jesús está sentado ahí en la puerta, ¿verdad?, cuidando de las ovejas. Tapando totalmente la entrada. Él está allí, él no es, él está allí como la puerta, él es una puerta allí, al igual que hacían los pastores en ese tiempo. Entonces, esto
no puedes tenerlo sencillamente estudiando las Escrituras así, pero buscando un libro donde te hable de las costumbres de ese tiempo, te va a ayudar mucho, ¿verdad?, a ampliar la idea de lo que es o de lo que significa, ¿verdad?, cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, o yo soy el buen pastor, cualquiera que sea el punto o el término que estás estudiando. Ahora, yo creo que a pesar de todas estas cosas, ¿verdad?, nosotros también tenemos que añadir a esto algo que podríamos llamar, ¿verdad?, algo que podríamos llamar el lenguaje. El lenguaje es importante. Y yo creo que habíamos dicho que habían muchas digámoslo así, muchos detalles que necesitas ver cuando estás tratando de interpretar un texto. Por ejemplo, cuando estás tratando de interpretar un texto, debes de saber qué tipo de lenguaje está utilizando. Por ejemplo, si esto es una metáfora, si es una parábola, porque sabiendo esto, le puedes dar un buen tratamiento a ese texto en términos de interpretación. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, entonces debemos de reconocer que Él está refiriéndose. Él no es una luz en verdad, no es una luz en verdad, pero es que es una metáfora para decir que ¿qué hace la luz? Nos alumbra, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús con su verdad, con su evangelio, con Él como la verdad? Él alumbra ¿qué? Alumbra nuestro entendimiento, nos ayuda a comprender las verdades más profundas de ¿quién? De Dios, del Padre. Nos ha mostrado el Padre a través de su vida. Él es la luz, ¿verdad? Él nos ilumina, Él nos hace entender esas verdades. Entonces, hay muchos símbolos también en las Escrituras. Y si te vas al Apocalipsis, yo puedo recordar que está el símbolo, por ejemplo, de los 7 candeleros de oro. Entonces necesitas, pues, mirar bien lo que es o lo que se refiere al lenguaje. Y para esto, pues, estos libros te ayudarán mucho en cuanto a la clase de texto o en cuanto al tipo de texto que estás manejando. Hay algunos textos, ¿verdad?, que te van a enseñar o que representan historias. Por ejemplo, vas a estudiar el capítulo 8 de Juan o el capítulo 4, ¿verdad? Entonces tienes que mirar que Juan maneja muy bien que muchas narraciones, ciertamente lo hace, ¿verdad? Lo hace con el caso de la mujer samaritana, lo hace con el caso me viene a la mente el caso del ciego, aquel de nacimiento también, creo que por allá por capítulo 9 del Evangelio de Juan. Entonces, tienes que mirar toda esta gama, ¿verdad? Hay algunas narraciones que vas a encontrar, y a lo mejor tu texto, el texto que has escogido, está allí metido dentro de una de estas narraciones, formando parte de esto, y no puedes sacarlo nomás de allí, ¿verdad? No puedes extraerlo nomás y aislarlo porque puedes correr con el riesgo de hacer una mala interpretación. Entonces necesitas conocer toda la narración o de lo que se trata. Y por eso que tienes que aprender a determinar qué clase de escrito tu texto está incluido. Y también, pues, a veces hay narraciones que incluyen la vida de una persona, la historia de una persona. Si vas al Antiguo Testamento puedes conseguir muchas, ¿verdad? Pero muchas historias donde incluye la vida de una persona, como el caso del profeta Elías, el caso de Eliseo, el caso del mismo David, a través del libro de Reyes, de Crónicas e inclusive de Samuel, tú puedes extraer fácilmente y hacer lo que llamaríamos, ¿verdad?, un sermón bibliográfico. Es decir, biográfico es lo que quería decir, biográfico, donde prácticamente puedes narrar la biografía del rey David. Entonces, tienes que familiarizarte con este tipo de textos, de escritos, ¿verdad?, donde el lenguaje te va dando la idea de qué tipo de escrito estás tratando. Las predicciones del futuro, hay algunas que son profecías, hay algunas que son poesías, hay algunos escritos que hablan estrictamente de la ley, y hay algunos que sencillamente, si vas al Nuevo Testamento, te vas a encontrar que son sencillamente cartas, ¿verdad?, como quien dice, con un remitente, ¿no? Y cartas que van dirigidas a receptores. Y entonces allí necesitamos saber quiénes son esos receptores. Y entre esos receptores estamos ¿quiénes? Nosotros hoy en día. Entonces,
cuando estás mirando esta situación así, ¿verdad? No te dé temor ir a interpretar un texto, pero sí ten el cuidado, ¿verdad? La delicadeza de tratar de ver qué tipo de escrito estás tratando. Por eso que hay que analizar el texto utilizando esas ayudas, ¿verdad? Ahora, pueden haber también, dentro de los textos que tú estás interpretando, pueden haber textos que tengan paralelos. Es decir, que está acá, pero también puedes tener un texto que le da más luz en otro lado, y son paralelos, ¿verdad? Es decir, paralelos del mismo evento, como ya les había dicho, el caso de los evangelios, ¿verdad? En el caso de los evangelios. Pueden ser, haber otros versículos que le dan más luz, que le dan mayor brillo, más ideas al texto que ya tú tienes. Entonces, esto te va a ayudar mucho en el plan que tienes de interpretar el texto que has escogido con la idea que ya tienes de tu sermón o estudio. Ahora, todo lo anterior que hemos hablado, todo lo que les he hablado anteriormente, tiene que ver con las ayudas o las ayudas que te permiten a ti hacer una buena interpretación del texto, como las concordancias, como los comentarios, como las enciclopedias, como los libros de costumbres y personajes, etcétera, etcétera. Pero también te quiero decir lo siguiente: el factor lenguaje es importante, y ese es el que acabamos de describir ahorita, que las ayudas también te pueden dar una mejor o hablarte más claramente acerca de esto. Yo también quisiera compartir contigo no solamente que el lenguaje es importante, pero también las circunstancias son importantes. Porque todos los textos bíblicos se mueven dentro de ciertas circunstancias. En unas secciones pasadas de este curso de homilética que hemos estado dictando, de homilética, hemos usado el ejemplo de Jesús cuando estuvo con sus discípulos y ellos andaban en una disputa, ¿se recuerdan? Creo que estaba por allá por Marcos capítulo 9. Y allí se presenta que hay una disputa entre ellos, y después de esta disputa viene inmediatamente Jesús con una enseñanza. Realmente tienes que conocer que podrías tomar los textos de más abajo y decir, bueno, Jesús está enseñando acá esto, pero necesitas leer las circunstancias que provocaron realmente esa enseñanza particular o específica de Jesús sobre lo que es la verdadera grandeza. Si por un decir tapas, ¿verdad?, los primeros versículos donde los discípulos venían disputando, no puedes entender realmente lo que Jesús te quiere decir cuando habla acerca de esto de la grandeza, del servicio, de la humildad. Necesitas comprender ¿qué? Necesitas comprender las circunstancias que llevaron a esta enseñanza. Entonces, ¿fueron escritos o dichos en cierto tiempo de la historia? Mira eso. Mira en qué tiempo, en qué parte histórica fue escrito esto. Y también, ¿para qué? ¿Para cierto grupo de personas o incluía a todas las personas de su época? Por cierta razón, había alguna razón, como el caso que les dije ahorita, les mencioné de Jesús y sus discípulos acerca de la verdadera grandeza. Bueno, sin embargo, pues todas estas cosas tienes que analizarlas o tomarlas en cuenta en el momento en que estás interpretando este texto. No todas estas cosas pueden conocerse exactamente del texto bíblico, y eso es ciertamente es verdadero. Quisiéramos pues conocer a veces, tenemos a veces o hemos estado a veces estudiando ciertos textos bíblicos donde quisiéramos en verdad comprender todo lo que el texto dice y tener todas las ayudas y conocer las circunstancias, conocer todo. Pero desgraciadamente hay algunos textos que no nos dan toda la luz que queremos o que estamos buscando. Y hay que, como quien dice, llegar hasta donde podemos llegar en cuanto a esos textos. Por eso que una de las cosas que les recomiendo es que traten de hacer el mayor trabajo que puedan sobre el texto. Porque esto es lo que va a garantizar el éxito de un buen sermón. Cuando tú eres capaz de poder interpretar el texto que has escogido para tu sermón o estudio.
Bueno, además de estas cosas, ¿verdad? Es importante también para poder interpretar correctamente el texto, ¿verdad? Es importante que nosotros miremos los lugares donde estos eventos están ocurriendo. Es importante que miremos estos lugares porque nos van a decir dónde estos eventos tuvieron o se llevaron a cabo, ¿verdad? Y eso, ¿saben qué? Eso va a enriquecer más nuestro estudio y nuestro sermón, porque va a ser más vívido lo que nosotros estamos, ¿qué? Estamos narrando o estamos anunciando, predicando o enseñando. Entonces es importante conocer cuáles son estos lugares donde se está llevando a cabo esta narración. Ahora, conocer las costumbres del tiempo bíblicos, mirar todas estas cosas, ciertamente son de gran ayuda para nosotros. Por supuesto, no podemos conocer todas las circunstancias que maneja un personaje, pero cuanto más sepamos de ello, más claro se volverá para nosotros la interpretación del texto que nosotros hemos escogido para nuestro sermón y estudio. En la sección que viene vamos a hablar un poco más, ¿verdad?, acerca de lo que es la aplicación. Y la aplicación es importante, ¿verdad?, porque un sermón sin aplicación realmente no es un sermón en el cual una persona puede llevarse una verdad para él poder aplicarla a su vida. Entonces, en la sección que viene vamos a estar hablando acerca de la aplicación y sobre todo de la parte espiritual que juega papel importante para un sermón.